estimados estudiantes, mi nombre es Amalia y continuar en esta diapositiva con la clase 3 del curso de SFUNU para Facultad de Medicina. De la clase habíamos deducido que aquellas reacciones de deltaje espontáneas variables se que la velocidad tiene el deltaje lado no. La mayoría de nuestras reacciones químicas no transcurren a altas velocidades a menos que ocurra la presencia de un catalizador. Los catalizadores aceleran las reacciones bioquímicas a una velocidad adecuada compatible con los procesos fisiológicos. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones entre 10 a la 6 y 10 a la 14 veces más rápidas, ¿sí? Estas enzimas en su gran mayoría son proteínas, con la excepción de las ribosimas, que son catalizadores que son de ARN, capaces de cortar ARN, ¿sí? Pero para la parte de bioquímica nos vamos a quedar con las enzimas proteicas, ¿sí? La actividad catalítica entonces de estas enzimas proteicas va a requerir que tengan su estructura tridimensional intacta, ¿sí? Lo que se denomina su estructura nativa. Va a depender entonces del pH y la temperatura, porque cambios en el pH o cambios en la temperatura pueden alterar la estructura de las proteínas y pueden hacer que la función enzimática se vea perjudicada, ¿sí? La estructura de las proteínas tiene componentes proteicos, la enzima en sí misma, la parte proteica que se denomina coenzima, pero a veces para lograr cumplir su función requiere, por ejemplo, de iones metálicos o de complejos orgánicos o metalorgánicos de distintos grupos para lograr cumplir su función. Estos componentes son cofactores y son iones como el hierro, el magnesio o el zinc, y coenzimas sí son complejos orgánicos más grandes. Algunos de ellos son, por ejemplo, el NADH, FADH, el grupo hemo. Estos, algunos, por ejemplo, es el que se encarga de permitir el hierro en la hemoglobina, ¿sí? Cuando la enzima está completa y tiene todas sus partes, proteica, coenzima o cofactor, se va a denominar holoenzima, la enzima completa, ¿sí? La nomenclatura de las enzimas es bastante sencilla. Se les coloca el sufijo asa, es decir, terminan en asa, y normalmente en su nombre se indica el sustrato o la reacción que cataliza o ambas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la glucoquinasa es una enzima que fosforila, eso quiere decir quinasa agrega fosfatos, a la glucosa. ¿Cómo funcionan entonces las enzimas? ¿Sí? ¿Cómo logran funcionar? De hecho, en esta gráfica que ustedes ven, van a ver cómo está representada la variación de la energía libre a lo largo del transcurso de la reacción, ¿sí? En el eje de las Y vamos a tener la energía libre y en el eje de las X el proceder de una reacción, el tiempo que va transcurriendo en que la reacción ocurra, ¿sí? S es la energía libre del sustrato y P la energía libre del producto. Si uno mira el delta G0', ¿se acuerdan? El valor de delta G de energía libre disponible, vemos que es negativo, por lo cual la reacción de pasaje de S a P sería favorecida, es una reacción espontánea. Pero en realidad, ¿sí? Para que logre ocurrir, el sustrato debe pasar por un estado energético y una determinada estructura, ¿sí? Que se denomina estado de transición. Si ustedes podemos poner un ejemplo sencillo, tienen un tapón y un marcador, ¿sí? Y lo que pretenden catalizar es el tapado del marcador, ¿sí? Si ustedes se imaginan en solución acuosa y están nadando el marcador, ¿cuántos choques van a hacer? Porque cuando se encuentran ambos sustratos, que en este caso serían el tapón y el marcador, los choques, ¿por qué ser exactos? Se puede chocar de costado, de atrás, en un ángulo incorrecto. Entonces, solamente cuando se enfrenten cara a cara, va a realmente poderse tapar ese marcador. Entonces, es muy difícil que choquen justo en la posición adecuada. Por eso hay que llegar al estado de transición. En este ejemplo, el estado de transición sería justo tener enfrentados el tapón y el marcador, ¿sí? Y probabilísticamente hablando, es poco probable que esos choques ocurran en la naturaleza, cuando la molécula está suelta, ¿sí? Cuando están en solución acuosa, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, pasar de S a P no era tan sencillo como mirar el G del inicio y el G del final, porque de hecho hay un G de ese estado de transición que es extremadamente alto. Es decir, la enzima tiene que el sustrato tiene que subir una colina energética para lograr convertirse en productos. Por eso es que son las reacciones, la velocidad no tiene que ver con el delta G, sino que tiene que ver en realidad con qué tan alta es esa colina. Esa colina se denomina, ¿sí?, estado de transición, ¿sí? Y la diferencia de energías entre los sustratos y el estado de transición es lo que se denomina como energía estándar de activación, ¿sí? La energía necesaria que se necesita para que realmente el sustrato se pueda convertir en producto, ¿sí? Las enzimas van a acelerar las reacciones sin alterar los equilibrios químicos, que quiere decir el delta G entre P y S no se ve alterado. El delta G0' permanece intacto. Lo que vamos a alterar va a ser el delta G de transición,
¿sí? Ese delta G de activación, perdón, es el que vamos a disminuir. Las enzimas lo que van a hacer va a ser facilitar la formación o digamos, la posición o la orientación del estado de transición o algo muy similar, ¿sí? Si ustedes imaginan el ejemplo del tapa el marcador, mis manos, ustedes pueden practicarlo, serían la enzima. Yo con las manos puedo alinearlos y entonces taparlos va a ser sencillo, ¿sí? De esa manera disminuyo esa colina de probabilidades de que se en la posición correcta y con mis manos los posiciono en la posición adecuada, ¿sí? De esa manera aparece un delta G de transición, una energía estándar de activación mucho más grande si está sin catalizar y mucho más chiquito. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos en negro la procesión de la reacción, la energía libre en la procesión de la reacción sin catalizar y en celeste catalizada. Como ustedes ven, justamente la energía libre de activación es mucho más pequeña que la catalizada, ¿sí? Tienen el negro, el delta G sin catalizar, el delta G de transición sin catalizar, de activación, perdón, sin catalizar, y el delta G de activación catalizado. Es mucho más chiquitito y yo me estoy ahorrando esa energía, ¿sí? La diferencia entre el delta G sin catalizar y el delta G catalizado es la energía que yo me estoy ahorrando. Y por eso la enzima facilita y acelera que las reacciones ocurran. No toca ni altera el estado inicial y final. La energía libre de los sustratos y de los productos no se altera. Solo se facilita el llegado del sustrato al estado de transición. Entonces, las enzimas no se van a gastar ni alterar durante la generación de la catálisis, ¿sí? Podemos entonces perfectamente tener la enzima y usarla una vez con una molécula de sustrato y usar la otra y usar la otra. Se utilizan muchas veces las mismas moléculas, pero siempre catalizan la misma reacción, ¿sí? La enzima tiene varias partes, entre ellas vamos a ver que tiene partes reguladoras, partes estructurales y tiene una región particular que se llama sitio activo. El sitio activo es justamente el lugar al que va a ingresar el sustrato y la enzima va a catalizar la reacción, por eso se llama sitio activo. En este esquema tenemos un ejemplo de reacción que es romper una barrita de metal, ¿sí? Una barrita de metal, tenemos en la parte A el proceso no enzimático, entonces la reacción sería, el sustrato sería la barrita entera y el producto la barrita rota, los dos fragmentos. Y el estado de transición es doblar la barra, cuando la barra está doblada justo en el punto donde si ustedes agarran una barra de metal y tratan de quebrarla, lo que más les va a costar es doblarla, llegar a ese estado de transición. Una vez que está doblada, es muy sencillito poder quebrarla, ¿sí? Y entonces ahí tenemos graficada la energía libre en el transcurso de la reacción, donde vemos que existe una enorme energía estándar de activación porque hay que doblar la barra de metal. Una de las teorías es que la enzima, el sustrato, era complementario al sitio activo de la enzima, ¿sí? Y entonces tenemos en el ejemplo B una enzima que es complementario su sitio activo a un determinado sustrato, que en este caso es nuestra barrita de metal, ¿sí? Si notamos en este caso, y entra la barrita de metal tal cual a la enzima, no hay ninguna cosa que esté favoreciendo, porque ahora yo debo doblar la barrita dentro de la enzima. Por lo tanto, este modelo no me baja la energía necesaria, porque tengo que doblarlo luego, ¿sí? Entonces se quitó la idea de que la enzima y el sustrato eran complementarios. En realidad, la enzima y el sustrato no son complementarios, sino que la enzima es complementaria al estado de transición del sustrato. Y cuando el sustrato ingresa a ese sitio activo, es forzado a tomar su estructura de transición, ¿sí? Que es en el ejemplo que tenemos en C. ¿Vieron que? La enzima ya tiene el doblez y la barra al entrar sola para acomodarse se dobla, ¿sí? De esta manera luego es simplemente romper la barrita, que era un paso fácil. De esta manera sí estoy disminuyendo la enorme colina de la energía de activación sin catalizar a dos pequeñas colinas que son la unión a la enzima del sustrato y la liberación del producto de la enzima. Una gran colina, dos colinas, que lo tienen en celeste en todos los dibujos, ¿sí? Como habíamos dicho, entonces, en una reacción catalizada y una reacción sin catalizar hay diferentes delta G estándar de activación, ¿sí? Y si yo los comparo, el delta G catalizado de activación catalizado es mucho más pequeño. El delta G no catalizado es mucho más grande. Si veo la diferencia, me da una energía que me estoy ahorrando. Esa energía que me ahorro se llama delta GB. Es la energía de fijación. Es una energía que yo me estoy ahorrando y puedo utilizar para, por ejemplo, en nuestro esquema, romper la barrita, permitir el proceso catalítico. Si esa energía la puedo usar en el proceso catalítico.
Entonces esa energía de fijación es lo que me permite justamente la catálisis, la posibilidad de acelerar la reacción y la especificidad, porque como recordemos, el sitio activo es compatible con o complementario con el estado de transición de un determinado sustrato. O sea que para que la enzima funcione tiene que reconocer a ese sustrato. Hay especificidad. No es simplemente como la temperatura. La temperatura es un catalizador físico. ¿Sí? La temperatura es un catalizador físico que acelera todas las reacciones, algunas más, otras menos, ¿sí? Pero no está relacionada con la especificidad, ¿sí? Simplemente es un factor físico que aumenta las reacciones químicas, ¿sí? En el caso de las enzimas, son específicas. Cada enzima va a tener su sustrato y su reacción, ¿sí? En realidad, algunas pueden tener 2 o 3 sustratos parecidos y hacerle las mismas reacciones. Por ejemplo, el que habíamos dicho, la glucoquinasa fosforilaba a la glucosa. Hay otra enzima muy parecida que se llama exoquinasa que fosforila cualquier azúcar de 6 carbonos, ¿sí? Para cualquier determinadas azúcares de 6 carbonos, ¿sí? ¿Por qué entonces le cuesta tanto a un sustrato llegar al estado de transición? Porque hay barreras físicas y barreras termodinámicas, barreras energéticas para que esto pueda ocurrir. Una de esas barreras es la entropía, es decir, el desorden. Volvemos al ejemplo del tapón y el matador, yo tengo que lo normal o lo probablemente es que haya desorden y las choques entre el tapón y no sean efectivos, no sean eficientes, ¿sí? Ese desorden es lo que impide que el sustrato pase rápidamente a producto, ¿sí? Que le cueste alcanzar ese estado de transición. Otro hecho es que, por ejemplo, estamos en solución acuosa, los sustratos están cubiertos de agua, están hidratados, tienen una capa de hidratación, ¿sí? Y en vez de chocar las moléculas, chocan sus capas de agua, por lo cual la reacción no se da. Por eso también es difícil que el sustrato alcance el estado de transición, ¿sí? A veces son distorsiones electrónicas o estructurales que tienen que sustratos para poder realizar la reacción, como lo que hayamos visto de la barrita que se doble, que se rompa. Yo tengo que primero doblarla, ¿sí? Y otras veces es que realmente se necesitan una determinada alineación entre la enzima y sus grupos funcionales y nuestro sustrato para que puedan ocurrir reacciones como, por ejemplo, si yo lo que quiero es sacarle un hidrógeno a mi sustrato, tengo que ponérselo a alguien, porque no puede andar suelto. Por ende, se alinea, se pone en la posición adecuada un grupo de la enzima capaz de recibir a ese protón, ¿sí? ¿Cómo ayudan entonces las enzimas a superar estas barreras? Una de las cosas es eliminan el desorden y orientan y acomodan nuestros sustratos para posible catálisis. En el ejemplo eran mis manos que acomodaban y enfrentaban el tapón y el marcador, permitiendo que con facilidad pudieran taparse. ¿Sí? Otra de las cosas es que al sitio activo de la enzima no entra el agua, ¿sí? Se desolvata, pierde las moléculas de agua. Entonces quedan los sustratos libres para poder reaccionar, ¿sí? Otra cosa es que esa energía de fijación que yo me ahorré, ¿sí? La puedo utilizar para compensar distorsiones y tensiones en los sustratos durante la reacción, ¿sí? La unión de ese sustrato puede entonces determinar cambios conformacionales en la enzima, ¿sí? Hace que se muevan grupos funcionales para quedar enfrentados. Eso era lo que habíamos visto con el encaje inducido. El modelo aceptado actualmente es la enzima es complementaria al estado de transición. Y tanto enzima como sustratos se van a ver alterados durante el proceso. Si bien la enzima no se gasta ni se rompe durante el proceso de catálisis, la puedo volver a usar muchas veces, sí durante el proceso puede, o mejor dicho, durante el proceso altera su estructura para cumplir la función, ¿sí? Ese modelo de encaje o ajuste inducido permite justamente la formación de interacciones adicionales, ¿sí? Y que logre que llegue al estado de transición, incrementando la capacidad. A veces nos interesa comparar la función de las diferentes enzimas, qué tan buenas son, ¿sí? Qué tan rápido catalizan una reacción, qué tanto sustrato necesita funcionar. Y eso es lo que se denomina cinética enzimática. Se estudia las velocidades y las características cinéticas de las enzimas. Y esta gráfica es la gráfica de Ellis-Menten, donde se grafica la velocidad inicial, es decir, el tiempo, ¿sí? Que demora en... ¿Cómo es que se llama? Que demora en realizarse la reacción. Yo pongo 10 miligramos de sustrato y veo qué tan veloz la enzima lo convierte en producto. Pongo 20 miligramos de sustrato y veo qué tan rápido la enzima lo convierte en producto, ¿sí? Y de esa manera voy a estar analizando las velocidades en función del sustrato que puse, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque si yo tengo muy poco sustrato, la enzima va a perder tiempo en encontrar el sustrato, ¿sí? Por eso es que con concentraciones pequeñas la enzima tiene una velocidad pequeña, no porque no pueda catalizar rápido la reacción, sino porque le toma tiempo encontrar el sustrato,
¿sí? Cuanto hay, más rápido es la enzima capaz de visualizarlo, que ingrese al sitio activo y poder catalizarlo, ¿sí? En esta curva, el punto de inflexión, ¿sí? Que es una curva que tiende a un número que es la velocidad máxima. La velocidad máxima es una velocidad utópica, en realidad es una tendencia, no llega porque sería solo la velocidad de catálisis. No hay ningún tiempo de entrada, es cuando estás saturado, hay muchísimo producto, muchísimo reactivo, perdón, y el reactivo, ese sustrato, ingresa inmediatamente al sitio activo e inmediatamente es convertido en producto. De esa manera se alcanza la velocidad máxima, la máxima velocidad a la que la enzima puede realizar la catálisis. Eso es básicamente eliminando el tiempo perdido en buscar o en contacto, ¿sí? Esa es la velocidad máxima, ¿sí? La Km es un factor que se llama la constante de Michaelis y Menten, que en la gráfica es el punto de inflexión, que es justamente la concentración de sustrato, lo cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nos sirve para comparar justamente qué tan es una enzima. Si una enzima es qué tan buena es la enzima para reconocer a su sustrato. La velocidad máxima mide la capacidad catalítica, qué tan rápido convierto mi sustrato en producto. Y la Km, afinidad, la capacidad de encontrar y reconocer a su sustrato. ¿Sí? Si yo tengo muy poco sustrato y lo reconozco muy rápido, tengo una enzima con un Km chiquitito y una muy buena vista para encontrar su sustrato, una alta afinidad. Si tengo una enzima con un Km muy alto, eso quiere decir que la enzima es bastante torpe a la hora de encontrar a su sustrato, tiene una baja afinidad. La Km puede ser alta y la velocidad baja, o pueden ser ambas altas, ¿sí? O puede ser la Km muy bajita, pero la velocidad muy alta a la vez, ¿sí? Entonces podemos tener distintas, cada enzima va a tener su propio comportamiento en una determinada temperatura y en un medio. Como no nos gustan las curvas, se puede llegar a convertir esa curva en una línea recta, como con la linealización de Langevin-Burke. En vez de graficar la velocidad sobre la concentración de sustrato, lo que voy a hacer es graficar la velocidad, el inverso de la velocidad, en función del inverso de la concentración, ¿sí? De esa manera me queda una línea recta que es mucho más fácil de interpretar. El punto exacto en el que corta el eje de la Y es el valor de 1, y el punto exacto en el que corta X es menos 1 sobre Km. De esa manera no tengo que extrapolar o interpretar en la curva, sino que es un punto en una recta. Como les había comentado, para que funcionen las enzimas deben tener su estructura tridimensional intacta. Esto quiere decir que el pH afecta en su función. En el ejemplo de arriba tenemos una proteína que es la pepsina, es una enzima digestiva que se encuentra en el estómago. Y como vemos en el gráfico, su máxima velocidad, si bien estamos graficando en función de la concentración, el logaritmo en función del pH, lo que vemos es que cuando el pH es 1,5 es cuando la pepsina funciona más, algo que es lógico porque la pepsina debe funcionar en el estómago, que tiene un pH entre 1,5 y 2. ¿Sí? En el segundo ejemplo es la glucosa cefosfatasa, una enzima del metabolismo de la glucosa, de la síntesis de glucosa, es una enzima de la gluconeogénesis que se encuentra en el hígado, ¿sí? Dentro de los hepatocitos. Y por eso su rango de pH ideal es el rango de pH intracelular. ¿Sí? No existe un pH ideal para todas las enzimas, sino que cada enzima tiene su rango predilecto que va a estar determinado de cómo actúa. En el rango, vemos la temperatura. Nuestras proteínas están hechas para nuestra temperatura corporal, o entre 36 y 37 grados, yo voy a ver el óptimo de funcionamiento de las enzimas. A medida que la temperatura sube, la enzima va disminuyendo. Por eso que la fiebre es complicada y hay que bajarla porque una altera es la función de las enzimas. Nuestras enzimas pueden ser inhibidas, ¿sí? Existen varios tipos de inhibición, como por ejemplo la inhibición competitiva que tenemos en A, donde existe un sustrato alterno, es catalizado. Y entonces es básicamente un sustrato alternativo que se puede unir al sitio activo de la enzima. De esta manera la enzima puede agarrar el sustrato y catalizar, o puede agarrar el inhibidor y perder el tiempo, ¿sí? Esto lo que va a hacer es cambiar, ¿sí?, la Km, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a hacer, no porque pueda reconocer mi sustrato, sino porque me lo confundo. Voy a necesitar mucho más sustrato para alcanzar una velocidad adecuada. Entonces la Km va aumentando cuanto más pongo, ¿sí? Después existen los inhibidores no competitivos. Los inhibidores no competitivos, ¿sí?, lo que van a hacer es unirse a un sitio diferente de la enzima, a un sitio regulador y no al sitio activo, ¿sí? La inhibición competitiva simple, el sustrato se une a la enzima y se une en el inhibidor y lo que va a impedir es justamente que se logre alcanzar la catálisis, ¿sí? De esta manera, en este ejemplo, el inhibidor inhibe, ¿sí? Después tenemos la inhibición mixta, también es una inhibición no competitiva, ¿sí? Pero en este caso el inhibidor se puede unir a la enzima sustrato o se puede unir a la enzima solo.
Si se une a la enzima sustrato, impide la catálisis. Y si se une a la enzima solo, impide o perjudica la unión del sustrato. ¿Sí? De esa manera estamos alterando la afinidad y estamos alterando justamente la capacidad catalítica. Esas inhibiciones anteriores eran inhibiciones reversibles, porque el sustrato se puede salir de ese lugar regulador o del sitio activo porque se une por interacciones débiles. Existe la inhibición irreversible. Esto quiere decir que si se une el inhibidor, la enzima ya no sirve más. Esa molécula enzima está para tirar, si ya no tiene función. Normalmente se une a un grupo funcional que es esencial para el proceso catalítico y lo inactiva o lo destruye. Y estos inhibidores se van a unir normalmente a través de enlaces covalentes. ¿Sí? Un ejemplo son la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima del metabolismo del ácido araquidónico que comienza el proceso de la formación de mensajeros del dolor. Entonces, del dolor y de la inflamación. Si yo freno desde el comienzo, no voy a tener los mensajeros del dolor, no va a existir el dolor de cabeza, por ejemplo. Las enzimas metabólicas van a utilizar entonces estas estrategias para regular su funcionamiento. A tener entonces que las enzimas pueden ser reguladas con un tipo de regulación no competitiva, regulación alostérica. Pero la diferencia con la inhibición no competitiva y la regulación alostérica es que la regulación alostérica puede ser positiva o negativa. En el ejemplo tenemos una enzima constituida por dos sectores, uno que es el sector que es regulador, R, y uno catalítico, C, donde vemos que cuando tiene el regulador alostérico a la región reguladora, la enzima cambia de forma, el sitio activo se vuelve complementario a su sustrato y obtengo la activación de la enzima. ¿Sí? Entonces los efectos alostéricos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Un regulador puede inhibir a la enzima o un regulador puede activarlo. Hay enzimas que tienen reguladores positivos, reguladores negativos, que tienen ambos y que tienen más de un solo regulador. ¿Sí? Hay dos tipos de enzimas alostéricas, se llaman homotrópicas y heterotrópicas. Básicamente quiere decir las homotrópicas, el regulador es un propio sustrato de la enzima, ¿sí? Y los heterotrópicos, el regulador es una molécula totalmente diferente. En este esquema lo que estamos visualizando es la diferencia cuando yo tengo una gráfica de una reacción enzimática ocurriendo normalmente, donde observo su aumento de la velocidad al aumentar la concentración hasta la tendencia de la velocidad máxima. Puedo inhibir, puedo alterar esta cinética enzimática de dos maneras. Puedo usar un inhibidor o un activador que afecten la afinidad de la enzima, que es el ejemplo que segunda gráfica. Si ustedes ven, la Km, en este caso se llama K05 porque es la constante aparente de Michaelis y Menten. Es lo mismo, pero cuando se utilizan regulaciones y la Km cambia, se le llama K05. ¿Sí? Entonces tengo en la línea del medio la enzima funcionando sin ningún regulador. En la línea inferior la enzima con un círculo con el símbolo de menos y en la línea superior la enzima con un activador. ¿Sí? Y lo que vemos es que nuestro inhibidor lo que está afectando es la Km. Es decir, es como si yo le pusiera una venda a mi enzima y no puede visualizar el sustrato y va a necesitar mucho más sustrato para alcanzar una velocidad aceptable. Con el regulador alostérico positivo, en este caso, lo que voy a hacer es como si le pusiera gafas a mi enzima, va a ser mucho más afín, lo va a encontrar más rápido y va a tener una Km más chiquita. Con menos sustrato ya alcanza una buena velocidad. En el ejemplo de abajo, nuestros inhibidores o activadores no actúan sobre la afinidad, actúan sobre la capacidad catalítica. Entonces no cambian la Km, lo que sí cambia es la velocidad máxima, alteran la otra parte de la ecuación. Si ustedes, una de las cosas que puede ocurrir que se utiliza mucho en la regulación metabólica de nuestras rutas metabólicas es la retroalimentación negativa. En este caso tenemos la vía metabólica de síntesis de la isoleucina, donde lo que vemos es cómo un aminoácido que es la tronina se convierte en el aminoácido de isoleucina. Como la química no es magia, no se transforma mágicamente, requiere en realidad 5 pasos, 5 reacciones, 5 enzimas que catalicen estas reacciones para lograr completar el proceso. ¿Sí? Cuando me falta isoleucina, la sintetizo a partir de la treonina. Cuando ya sintetice un montón de isoleucina, debo frenar el proceso. Entonces, la propia isoleucina es un inhibidor alostérico de la primera enzima de la vía, de manera de frenar desde el comienzo la producción. Entonces, cuando tengo suficiente de lo que estaba necesitando, freno la producción. Otra modulación posible de las enzimas es la modulación covalente. En este caso, en la regulación alostérica,
el regulador se une sin enlaces, es interacción débil. En la modulación covalente se le va a agregar un grupo a través de un enlace covalente. Ese grupo puede ser un fosfato y voy a tener una fosforilación, puede ser adenilato y voy a tener una adenilación, o puede ser un grupo metilo y voy a tener una metilación, ¿sí? El más común y más usado en las rutas metabólicas y la que vamos a ver en clase es justamente la fosforilación, ¿sí? Esa regulación, entonces, covalente, metabólicamente hablamos de fosforilaciones y de fosforilaciones. No todas las enzimas funcionan de la misma manera. Hay enzimas que se prenden al fosforilarse y enzimas que se apagan al fosforilarse, ¿sí? Tenemos un ejemplo que es la glucógeno fosforilasa. Es una enzima del metabolismo de la glucosa que rompe el glucógeno almacenado en el hígado para liberar glucosas durante el ayuno, ¿sí? Entonces, la glucógeno fosforilasa debe romper el glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosas, almacenamiento energético, que durante la ingesta de alimentos se sintetiza y crece el glucógeno, y cuando estoy en ayuno se rompe para liberar glucosas y alimentar el cerebro. Hay que recordar que el cerebro se alimenta de glucosa por la barrera hematoencefálica. Los lípidos no son solubles en agua y para circular por la sangre circulan en unos enormes complejos que se denominan lipoproteínas. Estos enormes complejos atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces no le llegan los lípidos al cerebro para usarlos como combustibles. Quien le llega son los azúcares, la glucosa, por lo cual el cerebro consume la mayoría de la glucosa que necesitamos por día. Por lo tanto, es muy importante que la enzima que libera las glucosas esté regulada, ¿sí? En una función sistémica, ¿sí? Es decir, yo puedo controlar una enzima del hígado con la necesidad que tiene el cerebro de glucosa, ¿sí? Esto lo que esta enzima, cuando no está fosforilada, no funciona, ¿sí? Cuando aparece la hormona glucagón, que es la hormona del ayuno, ¿sí? Cuando paso horas sin comer, ese glucagón es una hormona que va a tener un efecto en la célula hepática, fosforilar varias cosas, entre ellas a la glucógeno fosforilasa. Ahora la enzima fosforilada funciona. Cuando ingiero alimentos nuevamente, el páncreas va a liberar otra enzima, que es la insulina, que es la abundancia, que es la que indica que hay mucha glucosa y estoy en condiciones de hacer crecer al glucógeno y no de romperlo. La insulina provoca la desfosforilación de varias proteínas dentro de la célula, entre ellas la glucógeno fosforilasa, generando un círculo. Cuando estoy en ayuno, está prendida, fosforilada; cuando estoy acabando de alimentarme, está desfosforilada y apagada. De esa manera, estoy controlando una actividad enzimática de una célula en función de la necesidad de mi organismo. Otra particularidad que tenemos son
Las isoenzimas son isoformas de la misma enzima. Son diferentes formas, quiere decir reacciones, enzimas, perdón, que catalizan las mismas reacciones. Sí, habitualmente se localizan en diferentes partes de la célula, diferentes localizaciones celulares o diferentes tejidos o incluso diferentes hitos, ¿sí? Difieren normalmente en su secuencia cinética, en cofactores y en sus mecanismos de regulación. Un ejemplo es la LDH, ¿sí? La lactato deshidrogenasa, una enzima que convierte el lactato en piruvato, que es un tetrámero con 4 subunidades que puede, por ejemplo, estar formado por 4 subunidades denominadas M. En este caso va a estar en el esquelético y en el cerebro, y en el hígado, perdón. La LDHH, que tiene 4 subunidades H, estas son específicas en el corazón, ¿sí? Y en otros tejidos hay incluso variaciones, donde tenemos, por ejemplo, 3M y un H, 2 y 2, como lo tenemos en el pulmón, por ejemplo, y otros tejidos tienen un M y 3 H, ¿sí? Entonces tenemos estas variaciones que son variaciones que están, digamos, que existen para facilitar el funcionamiento y el uso de esta reacción química en los diferentes con las ventajas específicas.